Bien, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy, 29 de marzo del 2021. Vamos a continuar con lo que es la materia de redes 1, el curso A. ¿Ya? Bien, hoy tenemos planificado realizar vamos a ver un tema complementario antes de entrar con lo que estábamos viendo. Recuerdan que hasta la anterior clase habíamos visto a un nivel de detalle mayor lo que es, acá está mi lápiz, lo que es la capa de aplicación, ¿no? Lo hemos visto con un nivel de detalle ya más amplio, ¿no? Hemos visto también solamente con un nivel de detalle introductorio la capa de transporte, la capa de redes, la capa de enlace, y la capa física, ¿ya? Sin embargo, para entrar en mayor detalle de estas otras capas ya necesitamos hacer una, una pequeña eh, vamos a ver lo que es el tema del sistema binario, ¿ya? Porque miren, les voy a mostrar en este momento. Voy a abrir la consola Windows R, CMD o PowerShell y hay un comando que nos permite ver la configuración actual de la dirección IP. Se llama ipconfig el comando. Lo vamos a ver más adelante también con mayor detalle. Por ahora solamente quiero mostrarles la dirección IP de la red interna de mi domicilio. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, como dirección IP de mi PC, de la red interna de acá de mi casa, sería 192.168.1.66. Vamos a entrar en mayor detalle de lo que es una dirección IP más adelante. Por ahora simplemente decirles que es como un identificador único, como el número de carnet. Identifica como único al equipo dentro de una red. Entonces, como es un identificador único, como el carnet de identidad, yo estoy seguro de que no hay un duplicado ni nada de eso. No debería haber. Podría darse el caso, como en la realidad, pero eso ya sería un caso excepcional, ¿no? Noten que acá el sistema de numeración que está utilizando acá es el sistema decimal, el que nosotros utilizamos comúnmente, 66, 1, 168, 192. Pero como hemos visto en la capa más interna o la capa más de nivel más bajo, todo ya lo vemos a nivel de señales, es lo que pasa, ¿no? A nivel de señales. Eh, Estamos hablando de señales binarias. Esto está en decimal para que el usuario común lo pueda ver de forma simple. Pero nosotros, como vamos a hacer operaciones un poco más internas de lo que es redes, tenemos que poder convertir esto a su correspondiente equivalente en el sistema binario. Y lo propio, si estamos haciendo algún tipo de cálculo en sistema binario, poder convertirlo en sistema decimal. ¿Para qué? Para poder configurarlo acá. Porque en el sistema operativo, lógicamente, no lo vamos a poder colocar en binario. Nos resulta más intuitivo, más simple, más fácil de manejar el sistema decimal. Así que vamos a aprender un poquito acerca de lo que son los sistemas de numeración y sus correspondientes equivalencias entre diferentes sistemas de numeración. Ya nosotros utilizamos en redes generalmente binario, decimal y en algunos casos hexadecimal. Así que lo vamos a ver de forma un poquito superficial. Yo les voy a pasar el material y también les voy a dar algunos ejercicios para que puedan resolverlo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Acá está la pequeña presentación. No es muy larga, lo vamos a tratar de terminar hoy mismo. Si habría quizás, si nos faltaría un poquito de tiempo, tal vez la próxima clase un poquito de tiempo también le damos para terminar esto, ya, porque es importante. En redes 1 y 2 vamos a utilizar bastante, así que es necesario esto, ¿ya? Sistemas de numeración, vamos a tratar de hacer la introducción simple. Estamos hablando de sistema como tal, ¿no? Sistema, conjunto de elementos, solamente que en este caso estamos hablando de elementos que tienen que ver con sistemas de numeración, ¿ya? Cuando hablamos de sistemas de numeración estamos hablando de números.
Lo propio pasa en redes, ¿no ve? Hay un conjunto de elementos. Una red es un sistema. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de elementos que están interrelacionados. ¿Qué tipo de elementos? Hardware y software. Hardware, tarjetas de red, cables, routers, switches, etcétera. Software, protocolos, por ejemplo. Software para administración de redes. Todos esos de alguna manera están interrelacionados para que la red funcione de forma adecuada, ¿no? Acá estamos hablando de sistemas de numeración. Los elementos tienen que ver con números, ¿ya? Y cuando hablamos con números, estamos hablando de, perdón, cuando estamos hablando de sistemas de numeración como tal, estamos hablando de que es un sistema de numeración como un conjunto de símbolos. Noten que acá les estoy facilitando algunos sistemas de numeración aparte del sistema de numeración decimal, que es el que nosotros utilizamos de forma habitual. Ahí está el sistema de numeración chino, romano, babilonio, egipcio, indio, maya, arábico, ¿no? Entre otros. Entonces, noten que aquí lo que está pasando, porque esto es la forma inicial de cómo manejaban estos lugares, los números. Pero esto es muy similar a lo que pasaba en los inicios de TCP/IP, el trabajo que ustedes tenían que hacer, el pequeño resumen de la historia de TCP/IP. Al inicio, si se acuerdan, todas las empresas utilizaban una forma, un estándar de comunicación de redes, como acá, ¿no? Por ejemplo, los indios utilizaban así, este tipo de símbolos. Los romanos utilizaban este tipo de símbolos. Los árabes utilizaban este tipo de símbolos. No había un estándar como hay ahora de sistema de numeración decimal, como el sistema a nivel mundial estandarizado. Eso que garantiza que tú vayas a, no sé, a China, a Europa, y utilices el sistema de numeración decimal tal cual lo haces aquí en Bolivia. Exactamente igual. Esa es la idea. Lo mismo en TCP/IP. Han visto ustedes que al inicio cada empresa hacía su propia manera, pero luego deciden estandarizar, ¿no ve? En base a uno deciden estandarizar. Y ahora actualmente tú puedes ir igual a Europa, a China, y puedes armar una red exactamente igual que lo armarías aquí en Bolivia. Esa es la idea de la estandarización. Entonces lo propio ha pasado en los sistemas de numeración. Inicialmente se utilizaba bastante por la influencia que ha tenido el Imperio Romano en lo que es la humanidad. Se utilizaba el sistema romano, pero no era tan adecuado. Si ustedes han hecho operaciones con números romanos, es bastante complejo. Incluso de las películas, ¿no? En las películas sale la fecha de realización de la película en números romanos. Rocky 1, Rocky 2, ¿no? Todavía se utiliza un poquito, pero ya para hacer cálculos más complejos es muy confuso. Lo mismo que pasó con TCP/IP, ¿no? Había uno que era mucho más adecuado, por así decir. Incluso como complemento, simplemente ustedes pueden complementar información. El cero no existía en el sistema romano. Imagínense lo complicado que sería manejar un sistema de numeración en donde no hay el cero. No existe el concepto de cero. Es un concepto que viene de los árabes. Acá está lo que estamos utilizando actualmente. El concepto de ausencia de cantidad, ¿no? El cero. Pero bueno, eso como complemento nomás. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Utilizar como símbolos el sistema arábico, tal cual lo conocemos ahora, el 1, el 2, el 3, con el mismo símbolo que se utiliza hasta ahora. Noten que de los otros es diferentes símbolos, pero no solamente son símbolos, también hay reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Por ejemplo, para construir números romanos, noten que aquí el 4 está combinando ya el 1 con el 5 y los resta, ¿no ves? Es como 1 menos 5, sería 4. Un poco confuso, ¿no? Pero este es el que se utilizaba hace tiempo. Pero en el sistema arábico es diferente, ¿no? Tenemos otro tipo de símbolos, otras reglas que
han resultado mucho más adecuadas para manejarlos de forma habitual. ¿Por qué utilizamos el sistema decimal? Generalmente lo utilizamos porque lo asociamos mucho a los dedos que tenemos en la mano. Como tenemos 10 dedos, es muy intuitivo este sistema porque está relacionado con los dedos. Es algo que lo tenemos incluso dentro de nuestro cuerpo. Los dedos de las manos y de las pies representan esa cantidad 10. ¿Por qué? Porque el sistema decimal tiene 10 símbolos, 10 elementos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9. Son 10 símbolos. Entonces, con las manos nos podemos incluso ayudar a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Hay incluso videos en donde te enseñan a hacer multiplicaciones y cosas más complejas con las manos. Es por eso que utilizamos el sistema base 10. Es muy intuitivo por lo de las manos. Es algo obvio, pero es uno de los principales motivos por que utilizamos actualmente el sistema decimal, porque hay otro sistema, el hexadecimal, que es todavía más interesante, más adecuado, ¿viste? Los cálculos, etcétera, se hacen de forma más adecuada en ese sistema. Pero ¿por qué utilizamos el decimal? Porque es más intuitivo para nosotros como seres humanos, ¿no? No es el único sistema, hay más. Pero el sistema decimal es un sistema que se basa en la posición. Es un sistema que se basa en la posición donde se encuentra cada dígito de un número determinado. Por ejemplo, el número 1983, el número 3 está en lo que nosotros conocemos como las unidades. El 8 está en la posición conocida como las decenas, es decir, este 8 en realidad está significando 80 en cantidad. El 9, 900, el 1, 1000. ¿Cuáles son las posiciones que tenemos? Unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, etcétera. ¿No ve? Depende de dónde tú coloques el valor, entonces vas a representar una cantidad. Si yo tengo un 7 y le pongo acá, lo que estás representando son las centenas. Esto se va a poner ceros a la derecha y va a representar 700. ¿No ve? El 0 a la izquierda no tiene valor. Eso viene de una frase, ¿no? Que eres un 0 a la izquierda, dice. El 0 a la izquierda no tiene valor. Acá pueden ser ceros, no hay problema, no afecta el valor. El 0 a la izquierda no sirve para nada, no altera el valor. A la derecha sí. El 7 seguido de dos ceros es 700. O si lo colocas en otra posición, digamos el 8, lo colocas acá, en realidad lo que estás representando es las decenas, 80. Y así vamos construyendo las diferentes cantidades que nosotros podemos representar en el sistema decimal. Bastante intuitivo. ¿Cómo se hace matemáticamente la operación de generar el valor que representa el número que tú estás representando en el sistema decimal? Por ejemplo, 1983. ¿Cómo se calcula la cantidad matemáticamente? De la siguiente manera. Acá tenemos la posición decimal. Unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, etc. Unidades 10 a la 0, decenas 10 a la 1 porque 10 a la 1 es 10, centenas 10 a la 2 porque 10 a la 2 es 100, miles 10 al cubo porque 10 al cubo es 1000. Hallamos su correspondiente valor, 10 a la 0, 10 a la 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, ¿no ve? 10 al cubo sería 1000. Y multiplicamos por el valor que tenemos en el número que estamos queriendo obtener el valor total. Acá tenemos 1983, acá está el número. Este es el número. 1983 en las posiciones correspondientes, unidades, decenas, centenas, miles. ¿Qué es lo que hago? 10 a la 0, que sería 1 por 3, igual 3. 10 a la 1, 10 por 8, igual 80. 10 al cuadrado, 100 por 9, sería 900. 10 al cubo sería 1000 por 1, sería igual a 1000. Todos estos valores obtenidos los sumamos. 1000 más 900 más 80 más 3.
y eso nos va a dar como resultado el valor que está representando ese conjunto de símbolos en las posiciones que nosotros hemos determinado. Esto parece un poquito complejo, pero en realidad es matemáticamente lo que nosotros conocemos como los valores, que para nosotros es intuitivo. Por eso nosotros decimos que este número, el 1983, en las posiciones unidad, decena, centena y mil, es 1983. Incluso así lo decimos, ¿no? De forma textual. 1983. Si quieren, acá está 1983. Así lo expresamos, ¿no ve? Esta forma, ¿en qué nos puede ayudar? Noten que acá estamos utilizando la base del sistema decimal para obtener el valor. ¿Eso en qué les puede ayudar? Si ustedes han hecho algún ejercicio de separación de un número en sistema decimal, pudiéramos utilizar la base para poder obtener cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tú tienes el número 123, que para nosotros va a ser x, ¿no ve? Bueno, esto es de matemáticas, ¿no? O sea, al revés sería en computadora. X igual a 123. Estaba viendo el otro día en un, en un meme del Facebook, y decía, ¿no? Los matemáticos se vuelven locos porque esto es diferente de esto, en matemáticas, ¿no ve? X igual a 1, 2, 3, de 1, 2, 3 igual a X. Y es que parece que se han confundido, porque creo que estaba mal ese meme, porque como saben, en programación el símbolo igual representa asignación. Esa asignación, lo que tú estás haciendo es este 1, 2, 3, lo estás colocando dentro del X, que es una variable. Este es una cajita, el X. El X es una cajita, el 123 lo estás poniendo dentro de la cajita. Este operador se llama asignación en lenguaje de programación. Pero en el meme estaba pensando que esto es igual. Ese es un error de programación 1, de alguien que, digamos, no sabe, se confunde, ¿no? Porque piensa que esto es igual. No es igual, es asignación en programación. En matemáticas es igualdad. Igualdad, es decir, acá nosotros estamos indicando que X tiene un valor de 123, por eso acá estamos expresando igualdad. Matemáticas es diferente del lenguaje de programación. Ese meme estaba mal, pero ahí en los comentarios estaba viendo, ¿no?, cómo se confundían. Esto no es igual, es asignación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Queremos separar el 1, queremos separar el 2 y queremos separar el 3. Pero como ya sabemos cómo funciona el sistema binario, podríamos hacer lo siguiente. Y para eso, un pequeño repaso de división acá, para que no queden dudas. ¿Ya? Es lo siguiente. Cuando tenemos que hacer una división, tenemos las siguientes partes. Esto es de matemática básica, ¿no ve? Voy a dividir 8 entre 3. ¿Qué sería el 3? El divisor, porque estoy dividiendo 8 entre 3. ¿Qué sería el 2? 2 por 3, 6. Al 8, 2. Tenemos un residuo de 2. ¿Qué sería este 2? En verde, el cociente. ¿Cómo se halla el cociente? En el lenguaje de programación, si tú pones 8 dividido entre 3, esto te va a dar como resultado 2 en el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque seguramente estamos tomando como entero la variable en donde vamos a colocar el resultado de esta división. Por eso nos pone 2. Si pusieras una variable del tipo decimal, te va a salir 2 punto y algo acá, ¿no ve? 2 punto algo. Pero si lo pones en un int, te lo va con todo del coma para la derecha, te lo va a eliminar. El residuo. El residuo es el resultado de 8. No es porcentaje, porcentajes de matemáticas, de estadística. Acá en el lenguaje de programación, este símbolo representa el módulo. Entonces 8 módulo 3 nos da como resultado 2. Y el 2 es el residuo de la división de 8 entre 3. Esto es matemática básica, ¿no ve? Este es el residuo, este es el cociente. Entonces, y lo obtenemos en la computadora con la división y el módulo. Entonces, ¿cómo pudiéramos separarlo?
de la siguiente forma. Como estamos en base 10, podemos hacer divisiones sucesivas entre 10. Acá dividimos entre 10 mientras se pueda. Mientras se pueda. 123 entre 10 a 12. 12 por 10, 120 al 123, 3 de residuo. 12 todavía se puede dividir entre 10. ¿Por qué? Porque 12 es mayor o igual que 10. En este caso mayor. 12 entre 10 a 1. 1 por 10, 10 al 12, 2. 1 ya no es mayor ni igual a 10, así que ya no puedes hacer una división exacta. Te va a salir 0, algo en la calculadora, o si utilizas un tipo de variable decimal. Esto ya no se puede dividir. Entonces ahí muere la división. ¿Cómo obtenemos los elementos? Si ustedes quieren, llamémosle A al 1, B al 2 y C al 3. ¿Cómo obtenemos? Notan que acá el 1 sería el último resultado de la división. El 2 sería el residuo de la última división. Y el 3 sería el residuo de la primera división. Entonces acá sería simple. Si x es igual a 123, matemáticamente hablando, ¿no? O si le asignas en el... bueno, x para nosotros va a representar 123. ¿Ya? C va a ser igual a ¿qué? A 123 dividido en, perdón, módulo 10. Acá está. C es igual a x módulo 10. En el lenguaje de programación, x se va a reemplazar por 123. ¿Cuál va a ser el módulo? 3. Y ya tienes acá el C. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente va a ser el B, el que vamos a hallar. El B a qué es igual, es este valor de acá. Este que lo estoy poniendo en amarillo, este es el B. ¿Cómo lo obtengo? Es el resultado de dividir el resultado de la anterior división. Porque acá no tengo 12, tengo que dividir 123 entre 10. Entonces acá esta división la traigo acá, 123 entre 10, y a eso le saco el módulo de 10, porque este 2 es el resultado de la división del módulo de 123 dividido entre 10, módulo 10. Acá está, 123 dividido entre 10, módulo 10. Esto nos da como resultado 12 módulo 10, que es lo que está acá. ¿No ve? Es lo que está acá, todo lo que está acá. Entonces, 12 módulo 10 te va a dar como resultado, cuando se hagan los cálculos, 2. Ya tenemos el C y el B. Y el último, como notan acá, es simplemente la división de 12, que sería 123 entre 10, dividido entre 10. Acá está. 12 dividido entre 10. O si ustedes quieren, si quisieran hacer la operación previa, A sería 123 dividido entre 10, dividido entre 10. ¿No ve? Y esto te va a dar como resultado 1. Ya tienes el 1, ya tienes el 2, ya tienes el, el 3. Ya tienes A, B, C. ¿Para qué te puede servir? Tú puedes hacer lo que quieras luego con esos tres valores. Pudieras invertir en la computadora, pudieras imprimir C, B, A, es decir, se va a imprimir 3, 2, 1, lo estás invirtiendo. O pudieras hacer alguna operación con estos números. Si quieres determinar cuáles de estos valores son pares, por ejemplo, tendrías que dividir, hallar el módulo de cada uno de estos entre 2 y pudieras determinar cuáles son pares. Muchos ejercicios se pueden hacer con esto, ¿no? Pero como ven, nos basamos en lo que es la forma en cómo se construyen los valores en el sistema decimal. Luego, pasando ya al sistema binario. El sistema binario, ¿por qué utilizamos el sistema binario? La respuesta es muy simple, muy simple. O si quieren, ¿por qué no utilizamos el sistema decimal? Porque el sistema decimal es el que lo utilizamos de forma habitual. Tú vas a la cancha y compras, digamos, algo en sistema decimal. Le dices a la señora, deme no sé, este producto y le hablas en sistema decimal. Y la señora sabe, tú sabes, todo el mundo sabe. Pero entonces, ¿por qué no las computadoras no operan en sistema
decimal. Y la respuesta es bastante simple. Hacer un circuito eléctrico, porque no se olviden que todo en una computadora se realiza en el hardware. El software solamente es una abstracción de lo que hace el hardware. Es decir, acá, si tú haces en tu programa x igual a dividido entre 2, por decir, ¿no ve? Donde a vale, digamos, a tiene el valor de 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a dividir, va a poner en x la cantidad de 4 dividido entre 2. Entonces, x va a contener el valor 2. Es bastante simple, pero esto no se hace a nivel de software. El software no lo hace. No lo hace el software esta operación. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de estas líneas de código que tú escribes en C Sharp, en Python, en Java, en el lenguaje que tú quieras, se convierte, todo esto se va a convertir en un lenguaje especial llamado instrucciones en lenguaje de máquina. Es decir, un idioma que solamente el CPU entiende. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El CPU va a entender este idioma que solamente el CPU lo entiende y va a procesar esta operación. Va a calcular 4 dividido entre 2, pero a nivel de circuitos físicos. La circuitería que está dentro del CPU se va a encargar de hacer esta división. No lo hace el software, lo hace el hardware. Es igual que en el cerebro, ¿no? Si alguien nos dice cuánto es 2 por 2, no lo está haciendo, por así decirlo, tu conciencia, tu espíritu, no lo está haciendo. Lo está haciendo a nivel físico tu cerebro. Hay neuronas que se están intercambiando, hay procesos químicos muy complejos que hace que en base a la información que ya tú tienes, es decir, la representación de qué es multiplicación, de qué es el sistema decimal, que tú lo tienes en la cabeza, entonces las neuronas se encargan de obtener el resultado. No tu conciencia, no tu espíritu, no es la parte física lo que hace eso. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando el sistema binario? El sistema binario requiere un circuito muy simple para poder representar unos y ceros. Acá podrías poner un voltaje, 5 voltios más o menos aproximado, por decir. Y acá también un negativo de 5 voltios aproximado, en donde nosotros tenemos que cerca a los 5 voltios es 1. Este es un sistema digital, es decir, no hay mucha variación. En realidad debería ser así, debería ser casi plano debería ser. Ya hay poca variación en estos sistemas digitales. En los analógicos todavía hay una variación, es así, es curveado. Pero en los digitales ya es así. La variación es muy, muy pequeña al trabajar con esos voltajes. Entonces, el construir un circuito que opere con 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, es mucho más complejo que hacer un circuito que te represente solamente un 1 y un 0. Es muy simple el circuito. Un procesador tiene millones de estos flip-flops que se llaman circuitos básicos que pueden hacer que representar o un 1 o un 0. Acá el foquito verde es 1 y el foquito rojo es 0. ¿Qué es lo que hace? Si tienes un conjunto de estos, puedes formar un número, un valor binario, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Eso lo puedes convertir en una letra, en un número. Un conjunto de estos valores lo puedes convertir en otro número. Cuando tienes dos números ya en el sistema decimal, ya puedes representar un valor, 27 por decir. O si son palabras, perdón, si son letras, juntas dos palabras E y L, ya tienes una palabra, ¿no ve? El. Es así como trabaja. Entonces acá se hacen, no solamente los circuitos se encargan de generar
unos y ceros, sino que hacen operaciones con unos y ceros. ¿Ya? Esa es la razón, ese es el justificativo del por qué utilizamos el sistema binario, porque hacer un circuito que represente 10 valores sería muy complejo. Y como un CPU tiene todavía millones de transistores que efectúan ese tipo de cálculos, sería muy costoso. No de poder se podría, pero sería más costoso, no vale la pena. Más adelante se está todavía trabajando en lo que es las computadoras cuánticas. No pueden buscar un poco de información si tienen curiosidad. Las computadoras cuánticas van a cambiar lo que es la forma en cómo trabajan las computadoras actuales del sistema binario, porque en el sistema binario un valor o es 1 o es 0, pero en una computadora binaria hay cuatro posibles valores, con una estructura bien simple, mucho más simple que este flip-flop que les muestro. Eso ya hay computadoras cuánticas. A un futuro no muy lejano, vamos a cambiar de paradigma, ya no vamos a usar binario. Pero actualmente, en todas las computadoras utilizan el sistema binario. Todo lo que tienes dentro de tu computadora, archivos de imágenes, videos, música, programas, colores, letras, es binario. Hay unas tablas que pueden mostrar una equivalencia entre sistemas decimales, perdón, entre sistemas de numeración. Por ejemplo, acá hay una equivalencia entre el sistema binario y el sistema decimal. El 0 en el sistema decimal es también un 0 en el sistema binario. Es más, utilizamos el mismo símbolo, 0. El 1 lo propio. Acá es donde ya nos falla, porque en el sistema base 10 tenemos 10 símbolos, 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Pero en el binario solamente podemos usar el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo representamos el 2? Acá directamente en la tabla de equivalencia dice 10, pero ¿de dónde sale ese 10? Acá para el 3 dice 11. ¿De dónde sale ese 11? Miren que por ejemplo, para el 10 nos dice que el equivalente es 1, 0, 1, 0. Ya, eso me estoy olvidando. Ya por si acaso, en el sistema decimal nosotros le decimos al número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etcétera. Pero en el sistema binario no hay ese concepto. No hay ese concepto. Esto no es 10. Esto no es 10. ¿Ya? Es 1, 0 en binario. Esto no es 11. Es 1, 1. Esto no es 100. Es 1, 0, 0. Es 100 en base 10 y representa la cantidad de 0 en unidades, 0 en decenas, 1 en centenas, que nos da como resultado 100. Pero acá no, es 1, 0, 0. Acá es 1, 0, 1. Acá 1, 1, 0. ¿Cómo se hallan los respectivos equivalentes? Hay varias formas de hacer, pero todas se basan en esta tabla. Miren que acá, esta es la forma matemática de cómo representar un número binario en su equivalente decimal. Esta es la forma básica. De aquí puedes derivar, incluso tú podrías hacer una forma propia de hacer una conversión. Hay varias formas de hacer. Solamente les pongo esto, que es la base. ¿Cómo funciona? El sistema binario también es un sistema posicional, donde afecta la posición en donde esté. No es lo mismo 1, 0, 0, 1, que digamos 1, 0, 0, 1. A la derecha se rellena y tiene un valor, ¿no ve? Acá va a ser 0, acá va a ser 0 y acá va a ser 0. Los ceros a la izquierda no tienen valor. 0. De ahí viene el término, ¿no ve? Es un 0 a la izquierda, dicen, ¿no? El 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Es decir, esta cantidad va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque los ceros a la izquierda no son de relleno nomás, no sirven para otra cosa. No le cambian el valor, ¿no? En redes nosotros tenemos octetos, manejamos 8 valores binarios, y si digamos solamente tienes, como en este caso, 4, a la izquierda rellenamos los 4 con ceros, y los ceros no pasa nada, 0 a la izquierda no pasa nada,
Entonces lo hacemos de esa manera. Pero entonces, las posiciones hay que respetarlas. Acá tenemos un valor de 1011 en binario y lo queremos volver a decimal. Entonces acá hay 4 posiciones, 1, 2, 3, 4. Igual que en la anterior tabla del sistema decimal, ponemos acá en la base, que sería 2 elevado a la 0, el correspondiente unidades que era en el sistema decimal. Acá ya no es así. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y si habría más, 2 a la 4, 2 a la 5, etcétera. ¿No ve? Acá estaría el valor del número binario 1011. Acá lo estoy copiando, es el mismo valor. Y lo que hacemos es simple, como en la tablita anterior. Cualquier potencia elevado a la 0 es 1. 1 por 1 es igual a 1. 2 cualquier potencia a la 1 es el mismo número, el mismo valor, no cambia. 2 por 1 igual 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por, y noten que aquí es 0. 4 por 0 es 0. Acá está 0. Y finalmente 2 al cubo sería 8 por 1, que sería la posición 4, da como resultado 8. Sumamos el 0, bueno, no lo sumamos, no va a afectar el valor. Nos daría como resultado 8 más 2, 10 más 1, 11. Acá está 11. Este sería el equivalente. Acá ya estamos hablando de 11, porque esto ya no es binario, es decimal. Estamos hablando de 11 en el sistema decimal. Ya estamos convirtiendo entonces un número binario en decimal. Es lo que vamos a hacer. Miren, otra vez les muestro esto, ¿no? Acá está en decimal. Entonces lo que necesitamos es convertirlo a binario. Y luego, si lo tenemos en binario, también volverlo a convertir en decimal. Acá ya sabemos cómo convertir de binario a decimal. Pero ¿cómo hacemos el proceso inverso? Tengo un número decimal y quiero convertirlo a binario. Hay una técnica muy simple, hay otras también. Ustedes, en el ejercicio que les voy a dar para la clase asíncrona, van a hacer algunos ejercicios simples para practicar. Pueden hacer la técnica de las divisiones sucesivas. Es bastante simple. Vamos a dividir entre 2, perdón, vamos a dividir entre 2 hasta que se pueda, es decir, mientras el resultado sea mayor o igual que 2. Bastante simple. ¿Cómo sería entonces? 14 lo dividimos entre 2. 14 entre 2 a 7. 7 por 2, 14. Al 14, 0. 7 se puede dividir entre 2, sí, porque 7 es mayor o igual que 2, en este caso mayor. 7 entre 2 a 3, 3 por 2, 6, al 7, 1. El resultado es 3. 3 se puede dividir entre 2, sí, porque 3 es mayor o igual que 2. 3 entre 2 sería 1, 1 por 2, 2, al 3, 1. 1, que es el resultado final, ¿puedes dividirlo entre 2? Ya no, ¿por qué? Porque 1 ya no es mayor ni igual que 2. Si fuese 2 todavía puedes dividirlo. 2 entre 2 a 1. 1 por 2, 2 al 2, 0. Puedes. Pero en este caso ya no. Así que, ¿cuál sería el equivalente en binario? Bastante sencillo. Empiezas por el último valor y vas hacia atrás. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Ese es el correspondiente equivalente del número decimal 14 en binario. 1, 1, 1, 0. Otro ejemplo. El 100. 100 lo divides entre 2 a 50. 50 por 2, 100. Al 100, 0. 50 entre 2 a 25. Por 2, 50. Al 50, 0. 25 entre 2 a 12. 12 por 2, 24. Al 25, 1. 12 entre 2 a 6. Por 2, 6. Al 12, 0. 6 entre 2 a 3. 3 por 2, 6. Al 6, 0. 3 todavía se puede dividir entre 2. 3 por 2, 3 entre 2 a 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. 1 ya no lo puedes dividir porque no es mayor ni igual que 2. Así que ahí termina. ¿Cuál sería el resultado? De acá hacia atrás, ¿no? El 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Perdón, 0. Ahí está, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en binario. Es así de sencillo.
No es nada más complejo. Hay otras formas también de hacer estas conversiones. Cuando estemos haciendo algunos cálculos les voy a también dar. Ya por el momento solamente esto, para que no nos saturemos mucho y nos alcance el tiempo también. Eso es, ¿ya? Luego, como les digo, hay otros procesos también de conversión en base a la primera tabla que les he dado, que utiliza la base del sistema de numeración. Por ejemplo, quieres convertir este número 10011011 en el sistema binario a decimal. Podemos directamente copiar acá la base 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Noten que esto es sencillo, miren acá. Son los dobles. Son los dobles. Esto utilizamos bastante en redes. 1, el doble sería 2, el doble sería 4, el doble sería 8, el doble sería 16, el doble 32, 64, 128. ¿No ve? Lo utilizamos bastante. Tenemos los valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos nada más acá. Multiplicamos 1 por 1, 2 por 1, 4 por 0, 8 por 1, 16 por 1, 32 por 0, 64 por 0, 128 por 1. Acá los ceros, al multiplicarlos, se anulan. Entonces nos interesaría solamente los que son unos. Entonces acá tenemos el 128, el 16, el 8 y el 2 y el 1. Los sumamos y nos va a dar como resultado 128 más 16 más 8 más 2 más 1. Y aquí tendríamos el resultado final, que sería 155. Entonces el equivalente del 10111011 en sistema decimal es 155. Entonces, del ejemplo que les estaba mostrando hace un momento de mi PC, este 192 ya lo podrían ustedes convertir en base 2, de la forma que les he enseñado por el momento. Divisiones sucesivas entre 2. ¿No? Y si tienen un valor en binario, al hacer el cálculo de alguna máscara, subred, etcétera, pudiéramos convertirlo también a su correspondiente sistema decimal. ¿Por qué? Porque, como les digo acá, nosotros en el sistema operativo interactuamos en decimal, pero para hacer los cálculos lo hacemos en binario, porque otra vez, a nivel de señales, en el nivel físico trabajamos con paquetes de datos binarios. Finalmente, no nos va a dar mucho el tiempo, pero también utilizamos en algún caso el sistema hexadecimal, ¿ya? Pero la lógica es exactamente la misma que en estos dos. La única variación va a ser los símbolos que utilizamos. En el decimal, del 0 al 9 son los símbolos, 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el binario solo dos símbolos, 1 y 2. En el hexa, que significa 16, hexadecimal, utilizamos 16 símbolos. Del 0 al 9 tenemos 10. Del 0 al 9 tenemos 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10, ¿qué representaría? Como es sistema hexadecimal, va a ser A. Va a ser A. El 11 sería B. El 12 sería C. El 13 sería D. El 14 sería E. Y el 15 sería F. Acá está el correspondiente equivalente de estos símbolos básicos. Ahora, si tuvieses cantidades, por ejemplo 1 a 2 en hexadecimal, y quieres convertirlo a base 10, hacemos exactamente la misma operación que hemos hecho con base 2. Acá está la base, que sería 16. Tendríamos 16 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etc. Es posicional también este sistema. Entonces vamos multiplicando. Cualquier número a la 0 es 1, por 2, 2. Acá tenemos 16 por 10, 160. 16 por 2, 256 por 1, 256. Sumamos todos estos y nos da como resultado el número en base 10, 418.
el mismo procedimiento, ya, solamente que acá el número es en hexadecimal 1 a 2, ya. Si queremos hacer la operación inversa, el procedimiento es el mismo, pero ya no vamos a dividir entre 2, vamos a dividir entre 16. División sucesivas, el 26, quieres el 2,6 en hexadecimal, quieres convertirlo a 16, entonces divides entre 16, 26 entre 16 a 1, 1 por 16, 16 al 26, 10. 10 ya no lo puedes dividir en, perdón, 1 ya no lo puedes dividir entre 16, ¿no? Entonces ahí termina. ¿Cuál sería tu resultado? 1, 10, pero 10 sabemos que en los símbolos es representado por la letra A mayúscula. Entonces el resultado sería 1A. Otro número, el mismo procedimiento. El número 1869 lo queremos convertir a hexadecimal. Entonces lo dividimos entre 16, va a dar a 116 por 16, tendríamos un residuo de 13. 116 todavía podemos dividir entre 16, sería 7. 7 por 16 sería 112 menos 116 sería 4 el residuo. El 7 ya no lo puedes dividir entre 16 porque ya no es mayor ni igual que 16, así que el resultado sería en hexadecimal 7, 4 y 13, que en realidad sería como símbolo el D. Entonces sería, acá está, 7, 4, D. Esto en hexadecimal, en base 16. ¿Ya? El mismo procedimiento. Bien, estas operaciones lo vamos a hacer directamente la próxima semana nomás. Vamos a tomar unos 10, 15 minutos nos va a tomar terminar. Solamente nos falta las operaciones básicas, suma, resta y las lógicas. A nivel de circuitos, eso es lo que se hace en el procesador. Si tú haces una multiplicación, ¿qué es una multiplicación? Una suma sucesiva. Si pones acá 2 por 3, no, esto no es más que decir 2 más 2 más 2. Esto se convierte en suma. No hay necesidad de que en el procesador haya multiplicación, directamente hace suma más suma más suma. A nivel físico, a nivel de los circuitos que les he mostrado. Entonces acá la respuesta es 6. Entonces solamente vamos a ver las operaciones básicas de suma y resta. Y la resta también es una suma invertida, la resta, así que incluso hasta eso se puede optimizar lo que es el sistema digital, ¿ya? Pero esto lo vamos a hacer más adelante. Noten como simplemente como introducción, 0 más 0 en binario, 0, igual que en el sistema decimal. 0 más 1, 1, igual que en el sistema decimal. 1 más 0, 1, igual que en el sistema decimal. Pero acá es donde surge el problema. 1 más 1 es 2 en sistema decimal, pero acá estamos trabajando en binario. Acá estamos trabajando en binario, no puedes poner 2. Entonces lo que vamos a hacer es poner un 0 y vamos a hacer un acarreo, como hacemos en el sistema decimal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 242 más 72, ¿no ve? En el sistema decimal, ¿qué es lo que hacemos? 2 más 2, 4, no hay problema. Tenemos del 0 al 9. 7 más 4 es 11. Acá ya no puedes poner 11, ¿no ve? Y no puedes poner 11. ¿Qué es lo que haces? En el sistema decimal lo que hacemos es hacer un acarreo, ¿no ve? 7 más 2, 7, perdón, 7 más 4 sería 11. Acá tendríamos un 1 y acarreamos un 1. Y acá entonces tendríamos la suma final, que sería 1 más 2, 3, 314. Lo mismo se hace en el sistema binario, se hace un acarreo, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver directamente en la siguiente clase para no hacerlo muy extenso. Ya está terminando también la clase. Una vez que terminemos esto, vamos a continuar con las otras capas que habíamos estado viendo, porque ya necesitamos saber lo que es las operaciones básicas en binario, conversiones, equivalencias, ¿no? De lo que es binario a decimal, decimal a binario, y esto de las operaciones, y la parte lógica más, que es las operaciones lógicas que han debido ser en programación,
el OR, el y, el, el- la negación. No, ¿cuáles son? La negación, el o y el y. En base a eso podemos hacer operaciones lógicas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase directamente. Ya, entonces voy a terminar la grabación.